Capítulo 4. Hay un límite al potencial de ganancia y pérdida. 1. La ilusión de lo ilimitado, la diferencia entre un juego y el mercado. Para entender una de las características más peculiares y psicológicamente peligrosas del mercado financiero, resulta muy útil compararlo con algo aparentemente muy diferente, un juego de azar. En apariencia, el trading y el juego parecen mundos opuestos. El primero se asocia al análisis, la estrategia y el conocimiento, el segundo, a la suerte y el entretenimiento. Sin embargo, desde el punto de vista psicológico, esa comparación revela algo que la mayoría de los traders nunca llega a ver con claridad. En cualquier juego de azar convencional, ya sea la ruleta, el blackjack o las apuestas deportivas, las reglas del juego establecen desde el principio, y con total transparencia, cuánto se puede ganar y cuánto se puede perder en cada ronda. Antes de colocar cualquier ficha sobre la mesa, el jugador sabe exactamente qué cantidad está arriesgando, cuál es el premio máximo que podría obtener si sale victorioso, y en muchos casos, incluso cuáles son las probabilidades matemáticas exactas de cada resultado posible. No hay sorpresas ocultas. No hay variables desconocidas. El jugador puede calcular con precisión el riesgo que asume y tomar su decisión con plena conciencia de lo que está en juego. El entorno del mercado financiero, en cambio, funciona de una manera radicalmente diferente. Cuando un trader abre una posición, ya sea comprando o vendiendo un activo, no existe ningún mecanismo que le diga hasta dónde puede llegar el precio desde su punto de entrada. El mercado no tiene techo ni suelo predefinidos. En teoría, y en muchos casos también en la práctica, el precio de un activo puede moverse en cualquier dirección durante cualquier periodo de tiempo, con una intensidad que ningún análisis puede predecir con certeza absoluta. No importa cuán sofisticada sea la herramienta analítica que utilice el trader, ni cuán sólidos sean los fundamentos del activo que está operando, el movimiento futuro del precio siempre contiene un componente de incertidumbre que escapa al control humano. Esta diferencia, que puede parecer meramente técnica, tiene consecuencias psicológicas de enorme profundidad. La ausencia de límites claros y predefinidos en el mercado no es solo una característica operativa, es el caldo de cultivo en el que crece una de las trampas mentales más devastadoras para el trader, la ilusión de lo ilimitado. 2. La trampa de los sueños, cuando el mercado parece la puerta a la libertad financiera. Cuando el mercado no impone límites visibles a cuánto se puede ganar en una única operación, la mente humana tiende a llenar ese vacío de manera automática. Y lo hace de la forma que le resulta más natural, proyectando sus deseos, sus esperanzas y sus fantasías sobre la pantalla en blanco que el mercado le ofrece. El trader que acaba de abrir una posición y ve cómo el precio se mueve a su favor no piensa simplemente en el beneficio inmediato que esa operación podría generar. Su mente empieza a construir escenarios. Si el precio sube un poco más, podría recuperar las pérdidas del mes pasado. Si sigue subiendo, podría pagar las deudas pendientes. Si la tendencia continúa durante los próximos días, semanas, meses, el trader comienza a calcular, aunque sea de manera inconsciente, cuánto necesitaría ganar para alcanzar esa visión de libertad e independencia financiera que lo llevó al mercado en primer lugar. Y como el mercado no le dice que eso es imposible, porque técnicamente no lo es, la fantasía sigue creciendo sin freno. Esta capacidad del mercado para alimentar los sueños más ambiciosos del trader es, paradójicamente, una de sus características más peligrosas. Desde una perspectiva psicológica, la posibilidad de ganancias ilimitadas actúa como un imán que atrae toda la atención y la energía emocional del operador. Le hace creer, en el fondo, que cada operación es una puerta abierta hacia la realización de sus aspiraciones más profundas. Y cuando una persona está operando con esa convicción, aunque sea de manera inconsciente, su capacidad de percibir el mercado con objetividad queda gravemente comprometida. Porque la objetividad requiere frialdad, y la frialdad requiere distancia emocional. Un trader que ha invertido sus sueños en una operación no puede observar el comportamiento del precio con la misma ecuanimidad que alguien que simplemente está ejecutando un plan dentro de los límites de su sistema de trading. El primero ve oportunidades donde quizás solo hay ruido.
magnifica las señales que confirman su visión y minimiza las que la contradicen. Y si el mercado empieza a moverse en contra de su posición, la respuesta psicológica natural no es reconocerlo y actuar en consecuencia, es resistirse, justificar la posición, aguantar más tiempo del razonable con la esperanza de que el mercado acabe dándole la razón. 3. La distorsión de la información, ver solo lo que se quiere ver. Uno de los mecanismos psicológicos más dañinos que se activan bajo la influencia de la ilusión de lo ilimitado es lo que los psicólogos denominan sesgo de confirmación, la tendencia de la mente humana a buscar, percibir e interpretar la información de manera que confirme las creencias preexistentes, ignorando o descartando activamente la información que las contradice. En el contexto del trading, este sesgo opera con una virulencia especialmente destructiva. El trader que ha entrado en una operación convencido de que el precio va a subir, y que, además, ha comenzado a fantasear con las ganancias que esa subida podría generar, no está en condiciones de procesar de manera neutra toda la información que el mercado le va proporcionando. Su mente trabaja de manera activa para seleccionar y amplificar la información que respalda su posición, y para minimizar, ignorar o reinterpretar la información que señala en dirección contraria. Así, un patrón técnico que normalmente interpretaría como una señal de debilidad se convierte, bajo la influencia del sesgo, en una simple corrección temporal antes de que el precio continúe su camino al alza. Las noticias negativas sobre el activo que está operando son descartadas como irrelevantes o exageradas. Los comentarios de otros analistas o traders que cuestionan la tesis de la operación son recibidos con escepticismo o irritación. Y en cambio, cualquier dato que apunte, aunque sea de manera marginal, en la dirección que el trader espera, es recibido como una confirmación de su análisis y como una razón adicional para mantener o incluso ampliar la posición. El resultado de este proceso es que el trader no está realmente leyendo el mercado, está proyectando sobre él una narrativa que ya tenía en la cabeza antes de que el mercado abriera. Y esa narrativa, construida sobre deseos y esperanzas más que sobre una lectura objetiva de la realidad, lo aleja cada vez más de la capacidad de tomar decisiones racionales y coherentes con lo que el mercado está comunicando realmente. Lo más grave de todo esto es que el trader que está atrapado en este ciclo habitualmente no es consciente de ello. Desde su perspectiva, está haciendo análisis. Está evaluando la información disponible. Está tomando decisiones razonadas. Lo que no percibe es que toda esa evaluación está siendo filtrada y distorsionada de manera sistemática por sus propias expectativas y deseos, de modo que el resultado final no es un análisis objetivo del mercado, sino una confirmación de la historia que ya se había contado a sí mismo. 4. Cuando las pérdidas crecen, el círculo vicioso de la negación. La ilusión de lo ilimitado no solo distorsiona la percepción cuando el mercado se mueve a favor del trader. Su efecto más dañino, y más frecuente, se produce en las situaciones de pérdida, cuando el mercado se mueve en contra de la posición abierta y el trader, en lugar de reconocerlo y actuar de manera consecuente, entra en un estado de negación que puede tener consecuencias financieras devastadoras. El escenario es el siguiente: el trader abre una posición con la expectativa, y quizás con la fantasía, de que el mercado se moverá en determinada dirección. En lugar de eso, el precio comienza a moverse en sentido contrario. La pérdida es inicialmente pequeña, manejable, dentro de los rangos que el trader había considerado posibles. Pero en lugar de actuar según su plan original, que tal vez incluía un punto de salida predefinido si el mercado se movía en su contra, el trader decide esperar. Después de todo, el mercado podría darse la vuelta en cualquier momento. El análisis que fundamenta la operación sigue siendo válido, en su opinión. Lo que está ocurriendo es simplemente una corrección temporal, una fluctuación pasajera antes de que el precio retome la dirección que él esperaba. Y así, en lugar de cerrar la posición con una pérdida controlada, el trader aguanta. Y mientras aguanta, la pérdida sigue creciendo. El precio no solo no se da la vuelta, sino que continúa alejándose cada vez más del punto de entrada. La pérdida, que al principio era pequeña, se convierte en significativa. Y cuanto más crece, más difícil se vuelve para el trader cerrarla, porque hacerlo implicaría asumir una pérdida que ya resulta dolorosa de admitir.
Lo que ocurre a nivel psicológico durante este proceso es fascinante y aterrador a la vez. A medida que la pérdida crece, el trader no se vuelve más racional, sino más irracional. La presión emocional aumenta, y con ella el sesgo de confirmación y la negación de la realidad. La mente busca con más desesperación que nunca cualquier señal que indique que el precio está a punto de revertirse. Cada pequeña corrección al alza es interpretada como el inicio del rebote esperado. Cada dato que podría interpretarse como positivo para la posición es magnificado hasta el extremo. Mientras tanto, la posibilidad de que el mercado continúe moviéndose en contra, que es precisamente lo que está haciendo, es ignorada, minimizada o racionalizada de todas las maneras posibles. El trader no puede contemplarla porque hacerlo supondría admitir que está cometiendo un error grave, y esa admisión choca con una necesidad psicológica profunda, la necesidad de tener razón. Este ciclo continúa hasta que uno de dos eventos lo interrumpe. O bien el mercado finalmente se da la vuelta y el trader escapa de la situación, quizás con una pérdida menor de la que llegó a tener, o incluso con un pequeño beneficio, lo que en realidad refuerza el patrón de comportamiento disfuncional porque el trader concluye que su estrategia de aguantar era correcta. O bien la pérdida alcanza una magnitud tan grande que ya no puede seguir siendo ignorada, y el trader se ve obligado a cerrar la posición en condiciones que no podría haber imaginado cuando la abrió, con un daño financiero y emocional que puede tardar mucho tiempo en superar. 5. El coste psicológico de perseguir sueños imposibles más allá de las consecuencias financieras directas. La ilusión de lo ilimitado tiene un coste psicológico profundo y duradero que a menudo pasa desapercibido en los análisis convencionales sobre el trading. Cuando el trader opera bajo la influencia de esta ilusión, cuando cada operación lleva implícita la esperanza de que podría ser la que cambie su vida, su relación con el mercado se vuelve emocionalmente insostenible. Cada operación está cargada de un peso que va mucho más allá de su dimensión financiera real. No es solo una transacción, es una apuesta por un futuro diferente, por la libertad, por la realización de sueños. Y cuando esa apuesta no sale como esperaba, lo que ocurrirá con mucha más frecuencia de lo que el trader está dispuesto a admitir, el impacto emocional no es solo la decepción por una operación perdida. Es el desmoronamiento, aunque sea temporal, de la visión que sostenía todo el esfuerzo. Este ciclo de esperanzas exaltadas y decepciones profundas es enormemente agotador. Mantiene al trader en un estado permanente de montaña rusa emocional que deteriora su capacidad de tomar decisiones racionales, socava su confianza en sí mismo y, con el tiempo, puede llevarle a cuestionar no solo su competencia como operador, sino su propio valor como persona. La asociación entre el rendimiento en el mercado y la autoestima personal es una de las trampas psicológicas más comunes y más dañinas del trading, y la ilusión de lo ilimitado contribuye directamente a establecer esa asociación perniciosa. Hay además otro efecto secundario de esta dinámica que merece ser mencionado, el deterioro gradual de la capacidad de aprendizaje. Un trader que opera bajo la ilusión de que cada operación podría satisfacer todos sus sueños no está en condiciones de aprender de sus errores de manera objetiva y constructiva. Cuando una operación sale mal, la interpretación natural, desde esa perspectiva, es que el mercado actuó de manera injusta o incomprensible, no que el propio trader cometió un error que puede ser identificado, analizado y corregido. Y sin esa capacidad de aprendizaje honesto y sistemático, el progreso real como operador se vuelve prácticamente imposible. 6. La salida: trabajar con límites reales en lugar de posibilidades ilimitadas. La solución a la trampa de la ilusión de lo ilimitado no es, como podría parecer, dejar de tener ambiciones o renunciar a los sueños de libertad financiera. Es algo diferente y más profundo, aprender a operar dentro de la realidad del mercado tal como es, en lugar de hacerlo dentro de una fantasía construida sobre sus posibilidades teóricas. En términos prácticos, esto significa desarrollar la capacidad de definir, antes de abrir cualquier operación, los límites dentro de los cuales esa operación tiene sentido. Cuánto es razonable arriesgar en función del tamaño de la cuenta y del sistema de gestión de riesgo que se está utilizando. ¿Cuál es el punto de salida en caso de que el mercado se mueva en contra, es decir, el nivel de pérdida máxima que el trader está dispuesto a asumir en esa operación concreta?
¿Y cuál es el objetivo de beneficio razonable dado el contexto de mercado? No en función de cuánto dinero se necesita o se desea, sino en función de lo que el análisis del mercado sugiere como movimiento probable. Esta disciplina de operar con límites predefinidos no elimina la posibilidad de que una operación resulte excepcionalmente beneficiosa. Pero sí elimina la distorsión psicológica que introduce la ilusión de lo ilimitado, porque obliga al trader a enfrentarse a la realidad concreta de cada operación en lugar de proyectar sobre ella sus expectativas más grandiosas. El trader que ha aprendido a trabajar con límites reales experimenta una transformación notable en su relación con el mercado. Las operaciones pierden el peso emocional excesivo que las hacía tan difíciles de gestionar. Se vuelven lo que realmente son, transacciones individuales dentro de un proceso más amplio, cada una con sus propias probabilidades y sus propios riesgos, pero ninguna cargada con el peso de los sueños del trader ni con la esperanza de ser la operación que lo cambie todo. Esta perspectiva, aparentemente más modesta, es en realidad la que permite al trader ser más efectivo, más consistente, y en última instancia, más rentable a lo largo del tiempo. Porque libera la mente de las distorsiones emocionales y cognitivas que impiden ver el mercado con claridad, y permite al operador enfocarse en lo único que realmente puede controlar, su propio comportamiento, sus propias decisiones y la coherencia entre sus acciones y su sistema de trading. 7. Objetividad como práctica diaria, aprender a ver el mercado sin filtros. El capítulo concluye señalando que la objetividad en el trading no es un estado que se alcanza de una vez para siempre. Es una práctica diaria, una disciplina que debe ser cultivada de manera activa y consciente porque las fuerzas que trabajan en su contra, los deseos, los miedos, las expectativas, la necesidad de tener razón, son constantes y nunca desaparecen por completo. Aprender a percibir el mercado de manera objetiva significa aprender a distinguir entre lo que el mercado está comunicando realmente y lo que el trader quiere que comunique. Significa desarrollar la capacidad de recibir información contradictoria con sus expectativas sin rechazarla de inmediato, y de evaluar esa información con la misma rigurosidad con la que evalúa la que confirma su análisis. Significa, en definitiva, ser capaz de actuar sobre la realidad del mercado tal como es en cada momento, no sobre la imagen distorsionada que las propias creencias y expectativas proyectan sobre él. Alcanzar ese nivel de objetividad es un proceso largo y exigente. Requiere autoconocimiento, requiere humildad y requiere la disposición a confrontar los propios patrones de pensamiento y de comportamiento con honestidad. Pero es, según el autor, el camino ineludible hacia el éxito sostenido en el trading. Porque sin esa objetividad, todos los demás conocimientos y habilidades que el trader pueda desarrollar están construidos sobre una base inestable, y seguirán siendo saboteados, una y otra vez, por los mismos mecanismos psicológicos que este capítulo ha examinado con tanta profundidad. El trader que comprende realmente lo que este capítulo enseña no solo ha adquirido un conocimiento nuevo sobre la naturaleza del mercado. Ha dado un paso fundamental en la construcción de la mentalidad que separa a los operadores que fracasan de los que consiguen resultados consistentes y duraderos. Y ese paso, aunque no el último, es quizás el más importante de todos.